Comienzo a hablar en... Hola, ¿qué tal? A todos nuestros espectadores de este su canal institucional, sean ustedes bienvenidos a esta nueva programación. El día de hoy, la Universidad Tecnológica de Salamanca, por medio del área de vinculación y extensión universitaria, en colaboración con la dirección de los programas educativos de Química, Área Industrial y Química, Área Tecnológica Ambiental, les da la más cordial bienvenida al webinar La Química en Breaking Bad, que esta será impartida por el doctor Luis Edilberto Cárdenas, profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Salamanca. Antes de dar paso a este webinar, me permitiré compartir una semblanza de nuestro ponente. El doctor Luis Edilberto Cárdenas Galindo realizó sus estudios de la licenciatura en Química y doctorado en Química en la Universidad de Guanajuato, en el área de síntesis orgánica. Realizó una estancia de investigación en el Institut Polytechnique de París, en Francia. Actualmente es profesor de tiempo completo asociado en la Universidad Tecnológica de Salamanca, nuestra institución, desde el 2013, en donde desarrolla proyectos de investigación en el área de síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados. Por parte del cuerpo académico, Química Industrial, Ambiental y Energías Renovables, reconocido como perfil deseable antes PRODEP desde el 2018, ha dirigido diversas tesis a nivel técnico superior universitario en ingeniería. Ha publicado artículos, 8 para ser exactos, en las revistas científicas de impacto internacional y más de 10 artículos de difusión científica y tecnológica. Miembro desde el 2016 hasta el 2020 del Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Sin más, recibamos al doctor Luis Edilberto Cárdenas en su ponencia La Química en Breaking Bad. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias pues, a los directivos de la Universidad Tecnológica de Salamanca, el área de vinculación, el área de difusión. Y bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio a la ponencia de la química de Breaking Bad, como lo comentó Tania. Muchas gracias, Tania. Sea bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio con algo que, bueno, quizás ustedes han visto o han escuchado en la televisión, en los canales de televisión. Y bueno, este es el Bueno, ya con esto quizás a algunos ya les suene un poquito más familiar esta serie. Y bueno, vamos sin más preámbulo a hablar un poquito de la serie. Bueno, como lo comentó Tania, la ponencia se titula La química en Breaking Bad. Y en efecto vamos a hablar de la serie. Y bueno, como toda serie, vamos a dar la introducción. ¿Sí? Ya es una serie que lleva, bueno, que ya terminó, pero que ya lleva años, entonces pienso que muchos ya la vieron o están en ese proceso, espero no adelantarme. Sí, bueno, la serie fue producida por el productor Vince Gilligan y narra la historia de Walter White, que es el personaje, protagonizada por Bryan Cranston, que quizás ya lo hemos visto, protagonizó por mucho tiempo la serie de Malcolm, que es un profesor de química con problemas económicos, a quien le diagnostican cáncer de pulmón. Y bueno, para tratar su padecimiento y asegurar el futuro de su familia, comienza a cocinar, como se le conoce en el argot, y a vender metanfetamina, junto con Jesse Pinkman, quien es protagonizada por Aaron Paul, quien es un alumno suyo antiguo, ¿sí? Él le dio clases y bueno, en un momento fue su antiguo alumno, perdón. Y la serie está ambientada y producida en Albuquerque, Nuevo México. ¿Sí? Es para dar un preámbulo. Y bueno, como les comenté, cualquier serie, empezamos con un poquito de drama, ¿no? Y bueno, inicia la serie un vehículo recreativo, una caravana, en el desierto de Nuevo México. Y el conductor, en calzones y con una máscara de antigas, desencadena todo el caos.
¿sí? Esa es una escena icónica de la serie, ¿no? En donde Bryan Cranston sale en calzones. Bueno, la puerta se abre de golpe y el conductor sale. Maldiciendo, se quita la máscara y tenemos a Walter White, un hombre de 50 años, que es un científico muy talentoso, pero a su vez desesperado, se le ve la cara de desesperación. Y bueno, Walter White, ¿es un héroe o un antihéroe? Eso ya lo determinarán ustedes. Bienvenidos a la química de Breaking Bad. Para empezar, en la temporada 1, en el episodio 1, sale esta imagen, ¿sí? En donde Walter White está haciendo fuego de colores. La pregunta es si esto es posible, hacer fuego de colores. Para esto, nos vamos a meter un poquito en la química cuántica, en la mecánica cuántica, por ahí en los modelos atómicos. Sabemos que si un átomo se le agrega energía, los electrones pasan de un estado basal a un estado excitado. Cuando esos electrones regresan de su estado excitado a su estado basal, perdón, emiten energía, ¿sí? Y bueno, eso lo postuló Bohr cuando postuló su modelo atómico, el famoso modelo atómico de Bohr. Y bueno, Bohr explica este fenómeno mediante la radiación del cuerpo negro, los espectros de emisión y de absorción atómica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ponemos un gas de un determinado elemento, un gas a cierta temperatura, y lo vemos con un filtro polarizador, vamos a ver un espectro de emisión, es decir, una serie de bandas que son características de ese elemento en particular, ¿sí? Y por el contrario, si ponemos el gas frío bajo una fuente de luz y con un filtro, puede ser un prisma, por ejemplo, vamos a ver el espectro de absorción, que si nos damos cuenta es como el negativo del espectro de emisión. Aquí lo tenemos en la parte inferior, ¿sí? Y bueno, todo el espectro de la luz blanca nos va a dar una serie de colores como la que vemos en el arco iris, ¿sí? Entonces, sí es posible hacer esto del fuego de colores y, bueno, esto es explicado por la teoría atómica de Bohr, perdón, como lo comenté anteriormente. Los espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida de los átomos excitados generan cierta banda de ciertos colores. Aquí en el ejemplo tenemos la banda de emisión del sodio y vemos que son bandas características, al igual que la del hidrógeno. Y en este contexto, todos los átomos emiten una banda característica, es como la huella digital de cada átomo. Aprovechando este fenómeno y aplicándolo, los fuegos artificiales, por ejemplo, utilizan determinadas sales para dar al fuego artificial ciertos colores. Por ejemplo, el estroncio da una coloración naranja, el calcio una coloración amarilla, el sodio, la coloración de esos fuegos artificiales es blanca, el bario es verde, el cobre, dependiendo del estado de oxidación, puede dar una coloración azul, verdosa, etc. Entonces, esto sí es posible poniendo sales metálicas de determinado elemento en una solución que sirva como combustible y entonces el color de la flama va a tener determinado color, ¿no? Entonces sí es posible y es una práctica que se puede hacer fácilmente en el laboratorio, en los laboratorios de química de la Universidad Tecnológica de Salamanca, lo podríamos hacer y bueno, creo que con algunos grupos hemos hecho esta práctica. Bien. En el episodio 2 de la temporada 1, Walter White habla de quiralidad, como se ve en el fondo de la pantalla, en el pizarrón, dice la palabra quiral. ¿Qué es la quiralidad? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la estereoquímica. La estereoquímica es una parte de la química que estudia la distribución o la orientación espacial de los átomos que componen una molécula y cómo es que esta orientación en el espacio afecta las propiedades físicas, químicas, la reactividad de dichas moléculas. Bien, esta es una imagen que representa lo que es la quiralidad. Quiralidad viene del griego kiros, que significa mano. Y efectivamente, las moléculas a veces se comportan como las manos. Si nosotros ponemos la mano izquierda en un espejo, lo que va a reflejar el espejo es la mano derecha. Eso se llama su imagen especular. Las imágenes especulares no superponibles, es decir, que no se puedan superponer una sobre la otra, se denominan objetos quirales. Este término de quiralidad no solamente es para las moléculas, sino para cualquier objeto. Y entonces Walter White justamente habla de isómeros,
¿sí? El derecho y el izquierdo, el bueno o el malo, ¿sí? Y en este contexto hay muchas moléculas que tienen esta propiedad. Por ejemplo, esta molécula, a simple vista pareciera la misma. Si ponemos un espejo aquí en la mitad, vemos que una es la imagen especular de la otra. Sin embargo, tienen propiedades físicas y químicas completamente diferentes. La de la izquierda es la que le da el sabor al comino, que es una especia que se utiliza comúnmente en la comida, mientras que la de la derecha da el sabor y el olor característico de la menta. Y como esta molécula, hay muchas otras que tienen esta propiedad. Justamente esta molécula recibe el nombre de carbona. Otras que también tienen el mismo efecto es el ibuprofeno, que quizás alguno de ustedes lo ha consumido o ha visto, que en las cajas de los medicamentos dice ibuprofeno. Aquí en la izquierda tenemos el S-ibuprofeno. Para dirigirnos como S, vamos a decir que es el izquierdo y R es el derecho. La única diferencia entre estas dos moléculas es la orientación de este grupo metil que está aquí. Que bueno, esto representa que está hacia adelante, es decir, hacia adelante de nuestra pantalla, y este está hacia atrás de la pantalla. Resulta que el S-ibuprofeno es el activo y es el que quita el dolor de cabeza, la inflamación, el que viene en los medicamentos, mientras que el R-ibuprofeno es inactivo, es decir, no tiene ningún efecto sobre el cuerpo. Del mismo modo, la ketamina, que es un isómero, un enantiómero, ese es el nombre correcto, los enantiómeros, uno del otro. Tenemos la S o izquierdo de ketamina y la R-ketamina. Resulta que la S-ketamina es un anestésico que se utiliza muy comúnmente para aliviar dolores, en cirugías, por ejemplo, mientras que la R-ketamina es alucinógeno. ¿Sí? Entonces es una gran diferencia de los efectos que se tiene de las moléculas quirales. Y bueno, un ejemplo que siempre es típico en este tema, que justamente Walter White lo nombra en su clase, es la famosa talidomida. La talidomida fue un fármaco que salió al mercado en los años 50 por una compañía farmacéutica alemana. Y este fármaco estaba diseñado para aliviar los efectos adversos del embarazo, vómito, náuseas, mareos, etcétera, todos estos efectos. Y resulta que efectivamente la derecha, la R-talidomida, tenía esos efectos sedantes para las mujeres embarazadas, pero resulta que el S-talidomida era teratogénico, es decir, causaba malformaciones en los fetos. Y bueno, esto fue todo un parteaguas en la historia tanto de la química orgánica como de la industria farmacéutica, porque, bueno, los que sacaron al mercado este medicamento no se habían dado cuenta que estaban los dos isómeros, y bueno, fue algo muy impactante porque fue un fármaco que salió justamente para mujeres embarazadas, pero tenía efectos sobre los fetos, y son los que se conocen muy comúnmente como los niños talidomida. Y bueno, esto fue toda una problemática. A partir de este medicamento salieron, pues, bueno, muchas regulaciones por parte de la FDA y, bueno, toda una historia trágica, desafortunadamente, en la química orgánica. ¿Sí? Actualmente estamos trabajando en proyectos de investigación en la Universidad Tecnológica de Salamanca que involucran la formación de compuestos quirales, obviamente con ciertos fines como probables fármacos, potenciales fármacos o síntesis de polímeros. Bien, una batería improvisada. En la temporada 2, en el episodio 9, estaba Walter White y Jesse Pinkman en donde la camioneta, la Caravan, en donde que utilizaban como laboratorio para sintetizar la metanfetamina. Y bueno, por error, Jesse Pinkman dejó abierto el switch, el encendido de la camioneta, y se quedó sin batería. Entonces, con los conocimientos de Walter White, improvisaron una batería para poder encender la camioneta. Bien, ¿qué fue lo que utilizó? Utilizó algunos tornillos, algunas monedas de $1 que son metales galvanizados, las pastillas o balatas de los frenos, que son básicamente bloques de grafito con óxido de mercurio. Y con estos materiales construyó una celda electroquímica. ¿Sí? Que bueno, una celda electroquímica es un experimento que quizás algunos hicimos en algún momento en la primaria, en la secundaria, con un limón, una papa, para generar electricidad. Esto es un poco más
con materiales más específicos, pero básicamente es lo mismo y también son prácticas de laboratorio que hemos llevado a cabo en los laboratorios de la universidad. Bien, este básicamente es el esquema general de una celda electroquímica en donde hay un ánodo, un cátodo, una serie de sustancias químicas que hacen que se genere un flujo de electrones por reacciones de oxidación y reducción. Bien, la batería improvisada por Walter realmente suministraba un máximo de 9.66 volts en condiciones ideales. Me refiero a que no había pérdidas por caída de tensión y por una serie de fenómenos, reacciones parásitas que se generaban en la celda. Y vamos a explicar un poquito esto. Vamos a explicar esto a fondo. Bien, las baterías que utilizan los automóviles son generalmente de 12 volts. Son las más comunes. Bien, el primer problema que se evidencia en la serie es que los cables que utiliza Walter eran demasiado delgados para generar una corriente de esta magnitud, ¿sí? Para conectar estas celdas que él fabricó. Y bueno, la corriente que se requiere es de 40 amperes y este tipo de cables no eran los ideales como para arrancar un motor. Eso es como que el primer fallo. El segundo, Walter usa objetos de metal galvanizado, como ya lo comenté anteriormente, tornillos, tuercas, para poder hacer la reacción de semicelda mediante la siguiente reacción química. El zinc en estado de oxidación cero, que es lo que se utiliza para galvanizar las monedas, pasa a un estado de oxidación más 2 y libera 2 electrones. Este potencial estándar de media celda, que es lo que se simboliza con esta energía, es de 76 volts, es decir, libera con estos electrones 0.76 volts, perdón. Por otra parte, el cátodo. Para elaborar el cátodo, Walter usaba balatas de los frenos, que son bloques de grafito, como lo comenté anteriormente, recubiertos con óxido de mercurio. El grafito sirve como un material de electrodo inerte, es decir, que puede conducir sin problema la energía, conducir electrones. Bien, la reacción electroquímica que tiene lugar con el óxido de mercurio se presenta de esta forma. El óxido de mercurio, desde luego el mercurio tiene un estado de oxidación más 2 electrones que son cedidos por el zinc, genera mercurio en estado de oxidación 0. El potencial estándar de esta semicelda es de 0.85 volts. Bien, para el mercurio. Ahora, la reacción de celda completa. Esto se simplifica mediante la siguiente ecuación. Zinc en estado de oxidación 0 más mercurio en estado de oxidación más 2 genera zinc más 2 más mercurio metálico. El voltaje total, en términos generales, el voltaje total de la celda, desde luego, se puede obtener de esta manera, generando un total de 1.61 volts. Ahora bien, 1.61 volts es similar o es algo parecido a lo que genera una pila de reloj. Estas pilas pequeñas que a veces vemos que van en los relojes, que es de 1.35 volts, está aproximadamente en la misma escala. Bien, sin embargo, Jesse Pickman y Walter apilaron 6 celdas electroquímicas, obviamente conectadas en serie, lo que generó un máximo de 9.66 volts. ¿Sí? Obviamente sin tener en cuenta las caídas de voltaje o algunas otras reacciones secundarias. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que es imposible que con estas celdas que él generó pueda encender un motor de una camioneta. Pero bueno, todo es posible en las series, en la televisión, todo es posible. Pero entonces tumbamos este mito de que puede encender la camioneta. Bien, otro aspecto de química de esta serie es que Walter intenta envenenar a un narcotraficante mexicano con ricina, ¿sí? Él rocía la ricina en una enchilada. Vamos a hablar un poquito de la ricina. La ricina es obtenida de una planta que se llama Ricinus communis. Ese es su nombre científico. Y bien, la ricina tiene una estructura bastante compleja, es una proteína que tiene una dosis letal media de 3 a 0.5 microgramos por kilogramo. La dosis letal media es una medida de la toxicidad de una sustancia,
¿sí? Generalmente las dosis letal media, por ejemplo, de la cafeína es de 100 miligramos, de la efedrina es de más o menos 400 miligramos, pero si lo notamos, este es en microgramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la ricina es una sustancia altamente tóxica, ¿sí? Que bueno, es un veneno que es extremadamente tóxico, muy efectivo, y que en pequeñas dosis basta para, bueno, para terminar con la vida de una persona, y aparte no se observa en la autopsia a menos que se busque específicamente esta sustancia. La ricina es una lectina, una molécula que está en el grupo de las lectinas, o una glicoproteína, con una capacidad específica de unirse a los carbohidratos, a los azúcares particularmente, y reaccionan selectivamente con los carbohidratos que se encuentran en las membranas de la célula. ¿Qué provoca esto? Que esta macromolécula bloquea la síntesis de proteínas de la célula, entonces la célula no está en la capacidad de generar o de preparar las proteínas necesarias para la vida, y pues bueno, mueren las células, se va generando una serie de efectos hasta que bueno, la persona muere. La muerte con ricina ocurre más o menos entre 48 a 72 horas, ¿sí? Debido a que no se generan las proteínas necesarias, se empiezan a desencadenar una serie de síntomas, que son náuseas, vómitos, debilidad general, sangrado interno, hasta provocar la muerte. Aquí hay una imagen de los capítulos finales de la serie, en donde, bueno, toda esa ricina que se fue como que llevando durante varios capítulos, durante incluso temporadas, al final la toma esta mujer que bueno, no les voy a contar la historia, pero bueno, es aquí en donde termina la ricina. Este tema es interesante en cuanto a la síntesis o la obtención de productos naturales. En los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Salamanca hemos hecho algunos proyectos, no con ricina, pero sí con otros productos naturales, como por ejemplo la extracción de principios activos de diferentes plantas, como la citronela, como el crisantemo, que bueno, tienen cierta utilidad como insecticidas, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, hemos llevado a cabo proyectos de investigación en este contexto para generar nuevos productos que tengan ciertas ventajas. Hemos publicado por ahí algunos artículos que tienen relación con esto de los productos naturales, ¿sí? Obviamente utilizándonos a nuestro beneficio e innovando con innovación tecnológica y científica. Otra molécula interesante que aparece en la serie es la convalatoxina, que es un glucósido cardíaco natural que fortalece naturalmente los latidos del corazón y ralentiza la frecuencia cardíaca. Esta es su estructura, es una estructura también relativamente compleja en donde tiene muchos centros quirales y bueno, es un producto natural. Este producto natural se obtiene del lili del valle o lirio del valle, cuyo nombre científico es Convallaria majalis. Walter en su casa tenía una planta de esta naturaleza, de donde aisló la convalatoxina, ¿sí? Y bueno, su objetivo era eliminar a otro personaje, a otro narcotraficante, si no me recuerdo, creo que era de origen chileno, pero tampoco logró su objetivo. Hubo una serie de eventos desafortunados y bueno, no logró su objetivo. También durante la serie se habla de la termita, ¿sí? A finales del siglo XIX aproximadamente, Hans Goldschmidt descubrió que el aluminio en estado de oxidación cero reacciona con óxidos metálicos cuando se calienta, y esta le llamó una reacción aluminotérmica. Bien, esta reacción de termita se utiliza actualmente para soldar las vías del tren. Esta reacción se lleva a cabo con óxido de hierro y se utiliza muchísimo en la industria de la soldadura industrial en la actualidad. Bien, ¿cuál es la reacción de la termita? La formación de óxido de aluminio con reducción simultánea del hierro genera una reacción fuertemente exotérmica, alcanzando temperaturas hasta de 2400 grados Celsius. Aquí tenemos la reacción. 2 moles de aluminio en estado metálico
con óxido de hierro, genera óxido de aluminio y 2 moles de hierro en estado metálico. La entalpía de esta reacción es de menos 851.5 kilojoules por mol para el aluminio, para el óxido de aluminio. Bien, y ahora, si 8 moles, haciendo pues, bueno, un escalamiento más o menos de la cantidad que se utilizó en la serie, 8 moles de aluminio con 3 moles de óxido de hierro genera 4 moles de óxido de aluminio y 9 moles de hierro metálico, con una entalpía total de menos 3.347 kilojoules por mol. Esto para 8 moles de aluminio. Ahora, ¿para qué se utilizó la termita? La termita se utilizó como bombas incendiarias en la Segunda Guerra Mundial y se utilizó para destruir un cañón alemán de la Segunda Guerra Mundial, también llamado el Gustav. Este cañón era, bueno, es uno de los más grandes que se ha construido, pero era poco funcional porque necesitaba vías como similares a las vías del tren para poderse transportar. Era un cañón gigantesco. Y bueno, la termita se utilizó para destruir este armamento de acero, como le explica Walter White a Jesse Pinkman en la serie. Como no era funcional el cañón, pues bueno, lo destruyeron con termita. Bien, una reacción de termita tiene una alta energía de activación, es decir, se requiere de invertir una alta temperatura para poder iniciar la reacción, es decir, una temperatura de ignición más o menos de 1500 grados Celsius. En general, para iniciar este tipo de reacciones se utilizan tiras de magnesio para iniciar la reacción. Y bueno, en la serie Walter White y Jesse Pinkman resolvieron el problema utilizando un quemador de gas. Aquí vemos cómo más o menos se inicia la reacción con tiras de magnesio. Ahora, esto también es una parte de la... Jesus. Bien, en esta escena utilizaron termita para abrir una cerradura porque ellos querían robar metilamina. Más adelante hablamos un poquito de la metilamina y veremos para qué necesitaban con urgencia la metilamina. Entonces, esta escena de la película, de la serie, definitivamente es posible, ¿sí? Utilizando termita y utilizando un quemador de gas que aproximadamente alcanza la temperatura ideal, pueden derretir acero, pueden derretir hierro y otros metales sin ningún problema. Bien, otra escena bastante impactante, icónica de la serie, es cuando disuelven cuerpos. Y bueno, ¿se pueden realmente disolver los cadáveres en ácido fluorhídrico? Veamos. Una solución acuosa de ácido fluorhídrico forma un ácido débil, con un pKa de 3.19 aproximadamente. En la serie, Walter se equivoca cuando describe el ácido fluorhídrico como un ácido fuerte. En realidad, por las características del flúor, se considera como un ácido débil. Sin embargo, el ácido fluorhídrico es capaz de disolver compuestos a base de silicio, ¿sí? Como vidrio, como cerámicas, todos esos compuestos que son a base de silicio. Bien, la reacción es la siguiente. Óxido de silicio más 4 moles de ácido fluorhídrico genera trifluorosilicatos, ¿sí? Más agua. Esta es la reacción básica. Bien, como les comenté, es una escena icónica y bastante grotesca en la serie. Pero bueno, en realidad no se tiene una experiencia en la disolución de material biológico en ácidos, afortunadamente. Y bueno, sin embargo, el método descrito en Breaking Bad parece requerir alguna mejora. Primero, usar un ácido oxidante
para destruir el tejido orgánico como el ácido nítrico. Esta información es basada en artículos científicos y en la química industrial, es decir, en la industria química que se utiliza, por ejemplo, para destapar cañerías, ¿sí? Todos este tipo de sustancias que venden comercialmente para destapar cañerías tienen la capacidad de disolver materia orgánica, ¿sí? Entonces, en esto se basó para llegar a este tipo de conclusiones y, bueno, desde luego de la información que presenta la literatura, ¿sí? Y que, bueno, la otra condición es que la reacción suceda en un recipiente cerrado. Haciendo un poquito de memoria con la serie, Jesse Pinkman y Walter White se querían deshacer de un cuerpo que, por bueno, una serie de situaciones desafortunadas, tenían ellos en su casa. Y bueno, Walter White le encargó a Jesse Pinkman que trajera un tambo, un recipiente de cierto material en específico, de un polímero. Pero Jesse Pinkman no encontró uno suficientemente grande y entonces lo puso en la bañera con el ácido fluorhídrico. Bueno, la bañera desde luego es un material cerámico y el ácido fluorhídrico tiene la capacidad de disolver el material de la bañera, que fue lo que sucedió en la serie, que el ácido fluorhídrico deshizo la bañera, deshizo el piso y todo el contenido cayó en la planta inferior. Bien, nuevamente con las reacciones. El ácido fluorhídrico reacciona con agua para generar iones fluoruro y desde luego este ion hidrónio. Este tipo de sustancias ataca o deshace determinados materiales con mucha facilidad, ¿sí? Porque tiene un alto poder corrosivo. Y bueno, a mayor concentración, pues tiene mayor poder corrosivo. Además, producen una serie de reacciones parásitas como la autodisociación, es decir, dos moles de ácido fluorhídrico se disocia generando protones, medio ácido, y una especie química negativa, un ion negativo. También hay solvatación con el hidrógeno. 3 moles de ácido fluorhídrico generan este catión y este anión respectivamente, ¿sí? Que es el catión bifluoruro o el catión hidrógeno difluoruro. Perdón, el anión. Bien, el ácido fluorhídrico reacciona con muchos plásticos, con muchas sustancias poliméricas, pero no con los fluorocarbonados, como por ejemplo el teflón, ¿sí? Tampoco el polietileno, o el clorosulfonado, el caucho natural o el neopreno. Aquí vemos que este tambo, este barril, es de un polímero de baja densidad, de poliestireno de baja densidad. Entonces, este tipo de materiales no pueden ser disueltos por el ácido fluorhídrico, ¿sí? Por otra parte, bueno, en los reportes descritos en la literatura y en lo que se encuentra en los materiales que venden para destapar cañerías, se utilizan ácido nítrico al 65%. Algunos de estos materiales que disuelven materia orgánica contienen fluoruro de calcio y también se utilizan baños de hidróxidos fuertes como el hidróxido de sodio, ¿sí? Estos materiales se utilizan les repito, para destapar cañerías, para disolver cierta materia orgánica, pero no es contundente y no hay pruebas de que sirva para deshacer cuerpos, ¿no? No hay una prueba científica y bueno, pues no la habrá. Bien, hablemos de Heisenberg, ¿sí? Werner Karl Heisenberg, pero no es este Heisenberg. Realmente, Heisenberg es un científico, un químico alemán al que admiraba mucho Walter White y por eso en la serie se hizo llamar Heisenberg, ¿sí? Su nombre real es Werner Karl Heisenberg, nació en Würzburg el 5 de diciembre en Alemania y murió el 1 de febrero del 76. ¿Sí? Es un físico químico alemán conocido por formular la famosa teoría del principio de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Una contribución que fue fundamental al desarrollo de la teoría o de la mecánica cuántica. Básicamente lo que dice Heisenberg en su principio de incertidumbre es que entre más conozcamos la posición de un electrón, menos vamos a conocer su velocidad. O entre más nos acerquemos al valor de la velocidad de un electrón,
tendremos una incertidumbre muy grande o no vamos a conocer exactamente su posición. Es decir, o conocemos su posición o conocemos su velocidad, pero no los dos datos a la vez. Porque en términos generales, un electrón puede estar en un área determinada. Esto también lo explica el modelo atómico de Schrödinger, ¿sí? Que dice que los electrones forman nubes electrónicas y que el electrón puede estar en ningún lugar y en todos a la vez. Y bueno, hay una serie de consideraciones por ahí muy interesantes de la mecánica cuántica que, bueno, también lo hemos visto en algunas clases de química en la universidad. Es un tema muy, muy interesante, ¿no? El saber de que una partícula puede estar en ninguna parte y en todas a la vez, como que nos suena un poco absurdo, pero es explicable mediante la mecánica cuántica. Al igual que una serie de experimentos y de teorías que de momento nos impactan, pero ya después las conocemos y entendemos su naturaleza. This is not math. Bien, esta también es una escena que me llamó mucho la atención en la serie. Fue transmitida en el episodio 2 de la temporada 1 y le llaman en la serie mercurio fulminado. Realmente es un error de traducción. El nombre correcto es fulminato de mercurio. En esta escena, Walter White se entrevista con un narcotraficante para ofrecerle la famosa metanfetamina. Pero como lo indica ahí en la escena, le dice, esto no es meta, y la avienta y hace una explosión. Realmente hablaba de fulminato de mercurio, cuya estructura está aquí en la parte inferior. Bien, para hablar un poquito del fulminato, vamos a hablar de su preparación y de algunos isómeros. El fulminato de mercurio se prepara disolviendo mercurio en ácido nítrico y luego agregando alcohol etílico. Es una reacción exotérmica y libera gases tóxicos e inflamables. Tenemos aquí los tres materiales, mercurio, ácido nítrico y alcohol etílico. Esta es la estructura general de los fulminatos, en donde, bueno, es una estructura que contiene carbono, nitrógeno y oxígeno, por ahí con unas cargas que vamos a explicar más adelante, y Y, que puede ser un fragmento orgánico, es decir, una molécula orgánica, o un metal. Los más comunes son oro, plata, cobre o justamente mercurio. Bien, para comprender un poquito más de la estructura del fulminato, veamos las reacciones que llevan a cabo. El mercurio reacciona con 2 moles de ácido nítrico para generar el nitrato de mercurio más hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno se libera como gas. Es un gas altamente explosivo. También se liberan otros gases como óxidos de nitrógeno, diversos óxidos de nitrógeno. Es por eso que esta reacción es tóxica. Bien, más o menos una propuesta mecanística es que el alcohol reacciona con óxidos de nitrógeno para generar un aldehído, ¿sí? Hay una reacción de oxidación de alcoholes para generar aldehídos y a su vez por radicales libres se forma una hidroxiimina que está conjugada con un grupo carbonilo. Esta estructura es inestable, ya empieza aquí a generar estructuras inestables. Posteriormente se lleva a cabo una oxidación para generar una molécula un poco más compleja que tiene un grupo ácido carboxílico. A continuación, por radicales libres se une otra molécula de dióxido de nitrógeno. Se une al extremo del grupo funcional imina. Esto ocurre simultáneamente con una reacción de descarboxilación. Esta parte de la molécula sale como dióxido de carbono para generar un intermediario de la reacción y posteriormente se libera este ácido, un ácido de nitrógeno, y se forma el ion fulminato. ¿Sí? Este ion fulminato es extremadamente inestable. Desde luego, este ácido lleva a cabo una serie de reacciones parásitas para generar óxidos de nitrógeno y agua que vuelven a participar en la reacción. Entonces, es catalítica, es una reacción que utiliza catalizadores y que, bueno, es relativamente eficiente y ahorita vamos a ver por qué. Esta es la estructura del ion fulminato.
Bien, uno de los iones más conocidos es el ion cianato, en donde tenemos la configuración de oxígeno, carbono, triple enlace nitrógeno. Los cianatos son muy comúnmente mencionados en la química orgánica. Cuando se desprende del fragmento orgánico del metal, genera esta estructura iónica que se estabiliza por resonancia. Esta carga negativa se estabiliza por resonancia. Un isómero del cianato es el isocianato. Veamos que aquí la configuración, la unión de los átomos es diferente. Tenemos un nitrógeno unido a un doble enlace con carbono y a su vez con oxígeno. Nuevamente, cuando se disocia, se libera el fragmento orgánico o el metal, genera este ion isocianato que, al igual que el anterior, se estabiliza por resonancia generando la misma estructura, ¿sí? Son estructuras análogas que provienen de dos isómeros diferentes. Ahora, por su parte, el ion fulminato, que tiene exactamente los mismos átomos que los grupos anteriores, tiene una configuración diferente. Un carbono unido por un triple enlace a un nitrógeno y a su vez por un enlace sencillo a un oxígeno. Esto genera cargas adyacentes opuestas. Estos se estabilizan hasta cierto punto, pero cuando se disocia se genera el ion fulminato, que se estabiliza por resonancia, pero sin embargo genera una carga negativa, y esto lo hace un ion extremadamente inestable. ¿A qué me refiero con inestable? A que con un impacto, con un golpe, con una pequeña carga eléctrica puede explotar. Aquí este es el ion fulminato. La síntesis del ion fulminato fue propuesta por Leib, Gay-Lussac y Wöhler a mediados de 1800. Bien, ahora vamos a hablar de las explosiones. Una explosión no es más que la liberación de gases y de energía de una manera espontánea. Entonces, en este contexto, esta sería una foto de un cristal de fulminato de mercurio. Sin embargo, es difícil obtenerlo de esta manera en el laboratorio. Esta es la estructura del fulminato de mercurio. Ahora bien, ¿cuál es la reacción? El fulminato de mercurio, que lo tenemos aquí abreviado, tras un impacto, una pequeña cantidad de energía, libera dióxido de carbono, nitrógeno y mercurio. Si nos damos cuenta, estos son gases, ¿sí? Que se liberan de una manera espontánea, que básicamente obedece a lo que es una explosión, la definición de una explosión. Lo importante de esta reacción es que tiene una entalpía negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es espontánea y libera energía cuando se lleva a cabo la reacción, liberación de energía y gases, una explosión. Ahora, esta es una fotografía también del fulminato de mercurio puro. Sin embargo, obtenerlo de tal pureza, de tan alta pureza, es difícil en el laboratorio, o cristalizarlo para obtener un cristal de un tamaño considerable es muy difícil, se requiere de inversión de tiempo, dinero y desde luego una serie de transformaciones y purificaciones químicas. Este es el fulminato que comúnmente se utiliza en el laboratorio, que bueno, no tiene el mismo efecto explosivo que cuando está puro, que cuando está cristalino. Sin embargo, existen otros fulminatos, particularmente el fulminato de plata y el fulminato de cobre, siendo el fulminato de plata el más reactivo y el más explosivo, el más peligroso. Bien, una de las características de la serie es la famosa meta azul o metanfetamina azul, ¿sí? Que es como la firma que le dan al producto en la serie. Y bueno, aquí tenemos la estructura tridimensional de la metanfetamina y este es su nombre químico, la SN-metil-1-fenilpropan-2-amina, que es esta estructura que tenemos aquí en la parte inferior. Bien, ahora hablemos un poquito de la efedrina. La efedrina es un compuesto químico que se obtiene naturalmente de una planta que lleva como nombre científico Ephedra disticha. De ahí está aislada la efedrina. La efedrina tiene una dosis letal media de 400 miligramos por cada kilogramo, es decir, tiene una dosis letal media relativamente alta. No es tan tóxica la efedrina como tal. Y por otro lado tenemos su análogo, la pseudoefedrina. La pseudoefedrina no es natural, ¿sí? A diferencia de la efedrina, la pseudoefedrina es sintetizada en el laboratorio. Tiene una dosis letal media similar a la efedrina, a su análogo natural. Y bueno,
Estas dos sustancias son clave para el tema de la metanfetamina. La efedrina, por su parte, es un fármaco utilizado como descongestivo sistémico, ¿sí? Frecuentemente indicado para tratar la congestión nasal, es decir, para cuando las personas tienen gripa y congestión nasal, se medicaban con medicamentos que contenían efedrina. ¿Sí? Aquí hay una imagen de un medicamento que justamente contenía pseudoefedrina. Perdón, me equivoqué, es pseudoefedrina. La pseudo es la que contenían los medicamentos. Este tipo de medicamentos con pseudoefedrina actualmente están totalmente prohibidos en el mercado. En la época de los años 80, 90, cuando no se había prohibido este tipo de medicamentos en el mercado, lo que hacían las personas que preparaban metanfetamina es arrasar con todos estos medicamentos de las farmacias porque tenían libre venta para extraer su principio activo y a partir de la pseudoefedrina sintetizaban la metanfetamina. Bien. Y la meta azul es la característica de la serie. Existen dos rutas para la obtención de la metanfetamina. Una de ellas es la ruta Nagai, que así recibe el nombre por el científico quien la sintetizó por primera vez, Nagai Nagayoshi, un químico japonés que sintetizó la metanfetamina a partir de la pseudoefedrina. Lo que hacía era obtener el principio activo del medicamento, la pseudoefedrina, y hacer una serie de transformaciones químicas para obtener la metanfetamina. Bueno, primero extrae la pseudoefedrina y a partir de la pseudoefedrina, ya cuando la tiene pura, obtiene la metanfetamina. Bien, en este contexto, en la metodología utilizada en la serie, que no es una metodología la más adecuada, le hicieron una serie de cambios por cuestiones de seguridad. 3 moles de yodo reaccionan con fósforo para generar yoduro de fósforo. El yoduro de fósforo reacciona a su vez con agua para generar yoduro de hidrógeno y 2 moléculas de este ácido. Este ácido genera gases tóxicos como son las fosfinas. Es por eso que en la serie utilizaban máscaras antigas para evitar el envenenamiento con estos gases, la fosfina particularmente. Bien, una vez que se tenía la pseudoefedrina, se hacía reaccionar con el yoduro de hidrógeno que se obtenía in situ de la reacción anterior y se obtenía la metanfetamina. Bien, esta es la ruta que proponían en la serie. Sin embargo, ya después de un tiempo tenían mucha demanda en la serie y no tenían abasto de pseudoefedrina. Entonces proponen otra ruta sintética que utilizaba otro tipo de sustancias químicas que eran más accesibles, como por ejemplo el ácido fenilacético y el ácido acético. Mediante un catalizador de óxido de torio, esta es la propuesta metodológica que utilizaban en la serie, ¿sí? el óxido de torio, para obtener fenilacetona y dióxido de carbono. La fenilacetona llevaba a cabo una reacción de aminación reductiva con la metilamina. Si recuerdan, hace unas diapositivas, cuando estábamos hablando de la termita, les comenté que Walter White y Jesse Pickman querían robar metilamina. Es porque la metilamina era una sustancia clave para la síntesis de la metanfetamina. Actualmente la metilamina es una sustancia química que está muy controlada por los gobiernos, particularmente por la DEA. Está muy controlada la venta y la distribución de metilamina, porque se utilizaba para estos fines. Bien, se obtiene este intermediario que después de una serie de reacciones de reducción con amalgamas de mercurio y de aluminio, se obtenía la N-metanfetamina, la famosa metanfetamina. Bien, entonces estas son las propuestas que manejaban en la serie para la síntesis de la famosa meta azul. Ahora, estos cristales de metanfetamina tienen una pureza muy alta. Realmente la metanfetamina que se obtiene es, la que se obtiene en la serie, se decía que era de una alta pureza. Sin embargo, en la realidad no es posible tener tal pureza. De hecho, se decía que la coloración azul se debía a la alta pureza.
Pero esto, bueno, es totalmente mentira, realmente el color no tiene nada que ver con la pureza. Bien, hay que recordar que la síntesis de metanfetamina es una actividad delictiva, ¿sí? Su consumo, además, provoca graves efectos muy perjudiciales a la salud. En esta presentación solamente he resumido información de la literatura científica que he encontrado y que he recabado de una investigación en la literatura, es decir, en artículos científicos. Y bueno, cabe mencionar que los guiones de Breaking Bad fueron supervisados por profesores universitarios de química y particularmente por la DEA. Aquí les presento una imagen de los efectos de la metanfetamina. Los efectos de la metanfetamina pueden durar desde 6 a 12 horas o más, y los adictos a esta sustancia pueden permanecer despiertos durante varios días. Aquí hay una imagen de una persona que desafortunadamente se hizo dependiente de la metanfetamina y en cuestión de un par de meses estaba muy demacrada, muy deteriorada. Esto es debido a que los consumidores son desnutridos. ¿Por qué? Porque no les da hambre, porque dejan de comer, dejan de dormir. La metanfetamina actúa como supresor del apetito, del sueño, y esto provoca un agotamiento físico muy extremo, además de problemas psicológicos y cognitivos. Es decir, a las personas que consumen este tipo de sustancias les cuesta trabajo memorizar o aprender cosas, ¿sí? Con una evidente pérdida de peso y degeneración. Además que la metanfetamina debilita la raíz de los dientes y las personas empiezan a perder la dentadura, ¿sí? Es una sustancia altamente adictiva y muy peligrosa. Bien, algo interesante del último capítulo es su nombre, felina. Felina se refiere a hierro, litio y sodio. A hierro porque es el metal dominante en la sangre, ¿sí? En las moléculas de hemoglobina en el centro tienen hierro. El litio es un metal que es muy comúnmente utilizado como catalizador en la síntesis de metanfetamina. Y el sodio, que es un elemento que está en altas concentraciones en las lágrimas, ¿sí? Entonces, este nombre, felina, se refiere al hierro por la sangre, al litio como catalizador y al sodio por las lágrimas, ¿no? Todo en conjunto le da un sentido dramático al final de la serie. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, a todas las personas que están conectadas. Y bueno, por mi parte es todo. Aquí me encontré un meme que se me hace como que muy ad hoc para con la ponencia. Bien, agradezco a la Universidad Tecnológica de Salamanca, donde laboro actualmente como profesor de tiempo completo, a los directivos, a mis compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo. Son un equipo muy profesional y que sin ellos no habría sido posible esta presentación, todos los proyectos de investigación que estamos trabajando actualmente en el área de química de la Universidad Tecnológica de Salamanca. Y bueno, no me queda más que agradecer también al licenciado Arturo Pérez Guzmán, de la parte de difusión y vinculación de la Universidad Tecnológica de Salamanca, al área de tecnologías de la información, para quien hizo posible esta transmisión, y a todos ustedes por su participación y asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Luis Edilberto Cárdenas con su ponencia en nuestra nueva modalidad webinar, La química en Breaking Bad. Profesor, le queremos agradecer que haya compartido con nosotros el día de hoy sus conocimientos, que haya compartido su tiempo y sobre todo pues que nos haya explicado de una manera como más ejemplificada toda esta cuestión de la química, porque pues creo que es una manera muy importante de saber cómo ir aprendiendo cuestiones quizás de la escuela, cuestiones académicas, reflejadas en quizás una serie como fue en este caso. Pues le agradecemos su participación y que pues hoy nos haya dado la oportunidad de estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tania, y al auditorio que estuvo en esta
este webinar. Por ahí tenemos tiempo para algunas preguntas, Tania, o ya no tenemos tiempo. Sí, no sé si puedan dejar en los comentarios preguntas que quieran hacerle al doctor Luis Edilberto y pues para ir contestándolos. Tenemos más que nada comentarios. No sé si gusta que se los lea y vamos viendo si sale alguna pregunta por ahí. Bueno, si son comentarios en cuanto a la ponencia y bueno, que aporten algo interesante, sí, desde luego, por favor. Y ya también si sale por ahí alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Sí, tenemos. Sí, tenemos ahí, por ahí tenemos una pregunta de Brandon LR que dice, ¿hay algún antídoto para el envenenamiento con ricina? Bueno, según lo que yo he encontrado en la literatura, hay una serie de procedimientos médicos para el envenenamiento con ricina. Por lo general son agentes que bloquean ciertas partes de la molécula para que no tenga estos efectos negativos. Actualmente no me di a la tarea de revisar si hay algún tipo de sustancias o de antídotos. Desde luego las deben haber, quizás algún quelamiento con alguna sustancia química o con algún metal o con alguna otra sustancia que bloquee los sitios activos de la molécula para que no tengan estos efectos adversos. Pero desde luego en cuestiones médicas supongo que habrá algún procedimiento que reduzca o que minimice los daños. Y obviamente, como todo veneno, hay una frase muy importante y que siempre recuerdo, no recuerdo quién la dijo, pero dice que la dosis hace al veneno, es decir, cualquier sustancia química, incluso la sal de mesa, puede llegar a ser tóxica, ¿sí? Eso hace referencia a la dosis letal media. La dosis letal media de una sustancia, pues bueno, dice qué grado de toxicidad tiene. Entonces también depende de la cantidad de ricina que se haya consumido, pues el tratamiento, ¿no? Y si es un tratamiento a tiempo y efectivo. Entonces depende mucho de la cantidad. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Braulio Gallardo que dice, ¿cuál es el propósito y por qué del episodio de la mosca? Ha habido mucha controversia acerca de este episodio, del famoso episodio de la mosca. Incluso hay videos en YouTube, en diferentes fuentes, en donde describen y cada uno da su punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo considero como algo irónico, algo molesto, algo paradójico, ¿no? De que una mosca, un pequeño ser, pueda generar tanto conflicto y tanta tensión por parte de los actores, ¿no? Bueno, de su papel. Pero eso ha sido siempre una incógnita, ¿no? Una incógnita que ha sido discutida, pero cada quien tendrá su punto de vista. ¿Sí? Sí, claro. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor, si me permite. Adelante, Tania. ¿Considera usted que la serie está bien planteada? Me refiero a que si es real la forma en que manejan la química, cómo la expresan, o si está manipulada o, pues sí, exagerada en cierto caso. Bueno, como lo vimos en algunos aspectos de la presentación, hay algunos fenómenos, algunos aspectos que definitivamente sí pueden ser ciertos, que tienen una base química bien establecida y que definitivamente pueden ser posibles. Mientras que hay unos que no, como por ejemplo la celda, la batería que improvisaron, pues definitivamente no puede ser cierto. Utilizan los principios químicos reales, desde luego reales, pero con un poquito por ahí de magia de Hollywood, de una serie de televisión en donde todo es posible. Entonces,
En general, los principios químicos son muy ciertos, ¿no? Y tienen, bueno, quienes supervisaron la serie tenían conocimientos de química bastante acertados y bastante serios y bastante ciertos. Sin embargo, sí se puede este, pintar ahí un poquito, camuflar con un poquito de magia. Por ejemplo, algo que olvidé comentarles es que para una explosión de esa magnitud en la escena en donde hay la explosión con fulminato de mercurio, para hacer esa explosión se requería un bloque de fulminato más o menos del tamaño de un ladrillo, quizás más grande. Entonces, con esa pequeña cantidad no se genera una explosión tan fuerte. Sí es explosivo y demás, pero le ponen un poquito ahí de su cosecha por parte de los directores, ¿no? Para hacerlo más grande, para hacerlo más dramático. Sí, claro, como esta parte de la metanfetamina que menciona que pues obviamente no muestran el componente o el compuesto como tal, porque pues si no pues sería un peligro darles ahí la fórmula y el truco para poder realizarla. Así es. Sí, 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 efectivamente. Y pues bueno, cabe aclarar con lo que tú estás diciendo que esa plática es más como de crítica, ¿no? Hacia la serie. Y desde luego todo está fundamentado con artículos científicos y, y para que se vea toda la magia de la química, ¿no? En proyectos que hemos llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Salamanca, efectivamente hacemos síntesis química, pero no para, para este tipo de acciones como síntesis de sustancias ilegales, ni mucho menos. Hemos estado trabajando con síntesis de sustancias que pueden ser potenciales fármacos, es decir, que pueden ser potenciales medicamentos para la generación de nuevos materiales poliméricos con algunas ventajas por ahí que estamos estudiando. ¿Y cree que, por ejemplo, esta serie tenga fines educativos, por así decirlo, también? Bueno, más que educativos, todas las series de televisión tienden más bien como a atraer público, ¿no? Pues para elevar su rating. Eh, Definitivamente sí tiene tintes de educativos en cuanto a la química, pero es más pues como una serie, ¿no? Como las que están pasando actualmente en la televisión, como una u otra serie, solamente que la base de esta serie es científica, es química, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pues creo que no tenemos ya ningún otro comentario. Más que nada son felicitaciones, agradecimientos y pues que estuvo muy interesante, nos comentan. Hay una última pregunta y Sí. no sé si la pueda responder. Es de Mariana VC que dice, según la serie, ¿es posible la reacción del fósforo rojo con el agua caliente? Sí, sí, incluso hay tres formas alotrópicas, si no mal recuerdo. Mm, sí, hay tres formas alotrópicas del fósforo. Una de ellas, no recuerdo ahorita cuál es por colores. Sé que hay fósforo rojo, fósforo blanco y no recuerdo el otro. Una de estas formas alotrópicas arde así simplemente con el contacto con el aire. Sí, arde fácilmente, que es lo que se utiliza en los cerillos o se utiliza en otras fuentes de ignición. Y definitivamente el fósforo, una de las formas alotrópicas del fósforo arde en contacto con el aire. Entonces, en definitiva, perdón, el fósforo sí puede reaccionar con agua de una manera violenta, generando incluso flama y generando gases tóxicos. Entonces, dependiendo de qué tipo de forma alotrópica del fósforo sea, sí es posible. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. No sé si guste agregar algo ya para finalizar pues este webinar. No, como lo comenté anteriormente, agradezco la presencia de todos los que asistieron de manera virtual a este webinar, a las autoridades de la universidad, a las diferentes áreas y a mi equipo de trabajo, al equipo de trabajo al que yo pertenezco. Son profesores muy profesionales, muy éticos y bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes, a ti, Tania,
al licenciado Arturo, que también está presente y que sin él no hubiese sido posible este webinar. Gracias a todos por su asistencia. Pues muchísimas gracias, doctor. Nuevamente le damos las gracias por esta programación, este webinar, y pues por su tiempo, por su dedicación, por sus conocimientos. Muchísimas gracias por parte mía y de toda la comunidad universitaria, que no dejan de llover comentarios agradeciéndoles y felicitándolo por una ponencia totalmente diferente y que les llamó la atención a la comunidad universitaria. Y pues bueno, la Universidad Tecnológica de Salamanca, por medio del área de vinculación y extensión universitaria y claro, la dirección de los programas educativos de química, área industrial y química, área tecnológica ambiental, les da las gracias por estar sintonizándonos el día de hoy en esta programación. Y pues nada, sin nada más que agregar, nos despedimos de todos ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y actualmente que tenemos nuestra nueva plataforma de TikTok. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Tania y nos vemos.